Padre Celestial, Padre Eterno. Te damos muchísimas gracias, Padre Eterno. Gracias por este momento tan maravilloso, Señor, de volverme a reunir con mis hermanos en la fe, con el cuerpo de Cristo, Señor, para venir a glorificarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias por toda oración de cada hermano y cada hermana que llegan hasta lo máximo en a todo nuestro ser, Padre. Tú lo sabes. Gracias por este cuerpo maravilloso, cuerpo de Cristo, hermanos en fe, unidos, unánimes todos en un mismo sentir, intercediendo unos por otros, Señor. Gracias por No, este maravilloso estudio que trae, Señor, por medio del hermano Luis. Síguelo bendiciendo, síguelo ministrando, Espíritu Santo. Llena nuestra mente y nuestro corazón de tu presencia. Danos discernimiento, entendimiento, conocimiento, revelación, sabiduría para entender cada paso, cada expresión de tu palabra que nos llene en lo más profundo de nuestro ser. Padre, gracias. Te damos en toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. amén. Que Dios la bendiga, hermano. Amén. Hermana, bueno, hoy día nos toca, nos corresponde, ¿no es cierto?, estudiar el capítulo 7 de Éxodo, que habla de las plagas y los milagros, ¿no es cierto?, ante el faraón. De aquí en este capítulo Dios le explica a Moisés, ¿no es cierto?, el plan, su plan que tiene para sacar al pueblo de Israel nuevamente. En Éxodo de 7, 1 al 2, Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios Dios. para el faraón, Dios con D minúscula, ¿ya? Para que nos quede claro. Dios con D mayúscula es el Dios todopoderoso. Este es un Dios, ¿no es cierto?, nombrado por Dios, pero solamente para el faraón. Y tu hermano, Aarón, será tu profeta, ¿ya? O sea, aquí vamos a ir viendo lo que tú dirás, todas las cosas que yo te mande, y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo Jehová a Moisés? ¿No es cierto? Primero le muestra, ¿no es cierto?, una asombrosa paciencia a Moisés. Después de, como terminó el capítulo anterior, ¿no es cierto?, después del enojo al final del capítulo, podríamos esperar, ¿no es cierto?, de que Dios haya tenido suficiente con Moisés, que estuviera cansado. Aún así, Dios ni siquiera, hermano, lo castigó. Él simplemente le dijo qué hacer y lo preparó para que él lo hiciera. Porque este es otro ejemplo que nos da Dios de la riqueza, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque él podría haberse enojado con Moisés con lo que había pasado, ¿no es cierto?, antes, pero él no se enoja, al contrario, él lo vuelve a preparar para la misión que él tiene para Moisés. Moisés es un instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y le dice: yo te he constituido Dios para el faraón. ¿Qué significaba? Que él era un Dios para el faraón, un Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque el faraón había rechazado, o sea, el faraón rechazó el lidiar, el pelear directamente con Jehová, con Yahvé. Porque él lo dijo en Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, Dios tendría que lidiar con el faraón a través de Moisés, ¿no es cierto? Él debía estar ante el faraón en lugar de Dios, no solamente llevando su mensaje, pero también Dios tenía que acompañarlo, ¿no es cierto?, en este acto de poder para demostrar la autoridad de los mensajes que le llevaba a Moisés. Porque Moisés, como hombre, ¿qué poder tenía para llevarle estos mensajes al faraón si no iba Dios con él? Esta idea es llevada al Nuevo Testamento, especialmente, fíjese, Pablo. Esta misma idea que acabamos de leer, que acabamos de ver,
Pablo la escribe en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, escribe de que los creyentes son como cartas escritas por Jesús, las cuales todo el mundo lee. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Nosotros somos una carta escrita por Cristo, por Jesús. ¿Para qué? Para que todo el mundo nos lea, ¿ya? Lo mismo estaba pasando con Moisés, ¿no es cierto? Dios estaba mostrándolo como una carta escrita para que reconocieran en él a Dios, ¿ya? En 2 Corintios 3:23 dice, nuestras cartas sois vosotros, si lo buscan, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Verdad? Qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros somos un libro abierto para el mundo. El que no conoce a Dios en nosotros ve a Dios. El que no lee la palabra en nosotros lee la palabra. Eso es lo que nos está explicando en este párrafo Pablo, ¿no es cierto? Y es lo que Dios le explica a Moisés. Las personas que no ven a Dios, ¿no es cierto?, nos ven a nosotros, ven cómo somos nosotros, ven nuestros testimonios, ¿ah? Y es como si estuvieran viendo, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos que tratar de que vean en nosotros a Dios. Aquellos que no leen la Biblia, leen nuestras vidas, hermano. Los que no leen la palabra, leen nuestras vidas. Por eso que nosotros tenemos que ser como un libro abierto y nuestro testimonio tiene que ser irreprensible, ¿ya? Para que podamos, ¿no es cierto?, cumplir esta palabra, ¿no es cierto?, que nos está entregando el Señor. Ahora, ¿quién es un profeta? El profeta es una persona que representa a Dios ante los hombres. Y como tal, todo el pueblo del Señor, todos somos profetas, todos somos profetas. Le estamos ofreciendo a aquellos que nos rodean la verdadera idea de Dios. Nosotros le estamos le estamos mostrando al mundo quién es Dios, ¿ya? Aunque ellos no lo vean, aunque ellos no lo lean, ¿no es cierto? Es lo que estaba pasando en el pueblo, con el pueblo de Israel hacia Egipto, ¿no es cierto? El Señor quería mostrarle, perdón, a través de sus milagros, ¿no es cierto? Y de esa paciencia que él tenía, les estaba mostrando, ¿no es cierto? Quería mostrarle el Dios, que él era, ¿ah? Y dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Todo Dios necesita un profeta, ¿no es cierto? Ya, y Moisés fue nombrado Dios para el faraón. Y el profeta iba a ser Aarón. Él era el que iba a hablar, pero no iba a hablar lo que ellos quisieran. Si Moisés debía ser como Dios para el faraón, entonces Aarón debía ser el profeta, ¿no es cierto?, de Moisés, su portavoz ante el faraón. De modo que Moisés no debía actuar de su propia iniciativa, sino el esperar la dirección de Dios. Él tenía que esperar lo que Dios le iba a mandar para poder transmitírsela a Aarón y Aarón directamente al faraón. Por eso le dice, serás como Dios, como un Dios ante el faraón. Y Aarón será el profeta. Aarón no debía de actuar de su propia iniciativa, sino el esperar la dirección de Moisés. Como también Moisés, ¿no es cierto?, esperaba la dirección de Dios. Lo que Dios le decía se lo transmitía a Aarón, Aarón a Faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, repite Dios, todas las cosas que yo te mande, no las que tú quieras. Dios no permitiría que Moisés tuviera la misma falla de su primer encuentro con el Faraón.
diciendo que si fuera así, se desalentaría. Si volvía a fallar, Moisés seguramente se iba a desalentar. Entonces él no quería que pasara lo mismo. A Moisés únicamente se le ordenó el ir ante el faraón. Le dijo, ve ante el faraón. No le dijo nada más, ¿ya? Pero él iba con él, con el faraón. En el versículo 3, ¿no es cierto? Dios promete endurecer el corazón del faraón. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué es lo que pasa? No es que Dios vaya a endurecer el, el corazón del faraón, sino que el faraón tiene un corazón duro, ¿ya? Y acuérdense, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Lo que pasa, ¿por qué el corazón duro del faraón? Yo endureceré el corazón del faraón, como la declaración anterior de que Dios endurecería el corazón del faraón. En Éxodo 4:21, recordamos de que Dios no endureció el corazón del faraón en contra de la voluntad del faraón. Dios confirmó, o sea, Dios no endureció el corazón del faraón en contra de la voluntad del faraón. Dios no endurece su corazón en contra de su voluntad, ¿ya? Dios confirmó que el faraón tenía una inclinación malvada en contra del pueblo de Israel. Eso es lo que Dios demostró, ¿no es cierto? Esa inclinación malvada que tenía el faraón en contra del pueblo de Israel. Una, porque no era su pueblo, y otra porque era, ¿no es cierto?, la mano de obra gratis que se le iba. Endureceré el corazón del faraón. Faraón reveló lo que había en su corazón, no lo que Dios había puesto en su corazón. Él demostró lo que había en su corazón. Cuando se rehusó a la humilde petición que Moisés le hizo en Éxodo 5:1-4, cuando Moisés le dijo, ahora Dios le daría fuerza al faraón, en Éxodo 5:1-4 le pide, ¿no es cierto?, que quieren ir a adorar a Dios al desierto, a Jehová su Dios, porque se les apareció. Pero el faraón a esa pequeña petición se le opuso. Y le dijo, ¿no es cierto?, que tenían tiempo de más para bloquear. Ya, eso en castellano puro. Ahora Dios le daría la fuerza al faraón en la maldad que ya había elegido. Dios le daría solamente, lo iba a dejar actuar con su maldad. No era que él le iba a endurecer el corazón, ¿no es cierto?, sino que el faraón tenía esa predisposición contra el pueblo de Israel. Dios puede hacer lo mismo hoy en nuestras vidas. En nuestra rebelión podemos alcanzar el lugar donde Dios nos fortalecerá en nuestro deseo malvado. Dios nos puede fortalecer en ese deseo malvado hasta que nosotros podamos reconocer que estamos equivocados, ¿ah? Romanos 1:28. Aquí Dios es bien claro. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no es cierto? Y lo mismo pasaba con el faraón. Como el faraón, ¿no es cierto?, no estuvo dispuesto a aceptar a Jehová, porque decía que él no conocía a Jehová, quién era Jehová, y que menos iba a dejar de ir al pueblo de Israel. Entonces Dios lo entregó a su mente reprobada, ¿no es cierto? Pero él va a tener que sufrir sus consecuencias, y lo vamos a ver más adelante. Entonces él dice que multiplicará en la tierra de Egipto sus señales y sus maravillas. En cuando Dios endureció el corazón del faraón, él también le dio razones para que él creyera y se rindiera a Dios. Dios le dio todos los motivos, todas las señales para que el faraón se convirtiera. Amén. Pero el faraón tenía el corazón duro. No es que Dios le haya endurecido el corazón, él tenía la predisposición a endurecer su corazón, ¿ya? Si solamente hubiera querido,
En el versículo 4, 7, del 4 al 7 dice, porque Dios endurecía el corazón del faraón, y faraón no se oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, sabrán que yo soy Jehová. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron al faraón. Y faraón no los va a oír. ¿Por qué? Porque su corazón cada vez se estaba más endureciendo cada día más. Yo sabía desde el principio que el faraón no estaría de acuerdo con las peticiones de Moisés. Yo lo sabía. Nada sorprende a nuestro Dios. ¿Aló? Voy a dejar en silencio. Yo sabía desde el principio que el faraón no estaría de acuerdo con las peticiones de Moisés. No era sorpresa para Dios que el faraón no escucharía a Moisés. Pero él hace una advertencia y dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Él le hace una advertencia, dice, yo pondré mi mano sobre Egipto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Porque el faraón, acuérdense que dijo que él no conocía a Jehová. Esto explica por qué el Señor endureció el corazón del faraón. Esencialmente, ¿para qué? Para traer juicio justo sobre Egipto. ¿Ya? El juicio sobre Egipto tenía que ser justo, no porque Dios, ¿no es cierto?, se le iba a ocurrir y iba a traer un juicio sobre Egipto. Tenía que ser un juicio justo, y aquí el faraón endurecía su corazón, porque aquí tenemos que entender que hay dos fuerzas espirituales peleando, ¿ya? Lo vamos a ir viendo más adelante. Al hacer esto, Dios se revelaría a sí mismo. Eso es lo que quería Dios, revelarse a sí mismo, como Jehová, como Yahvé, como el Dios Todopoderoso. Quería él presentarse ante los egipcios, darse a conocer, ¿ya? Aún a aquellos que le habían rechazado. Él quería que aún a aquellos que le habían rechazado, ¿no es cierto?, le aceptaran y le conocieran como Jehová Dios, como el Todopoderoso. Faraón pretendía decir que él no sabía quién era el Señor. Lo dijo en Éxodo 5:2. Pero Dios promete mostrarle al faraón quién era él. Eso es lo que quiere Dios. Quiere mostrarle al faraón quién es Jehová. No para castigarlo, sino que darle una posibilidad de que él crea, ¿no es cierto?, y obtenga una salvación. Pero lo haría en un modo que no le agradaría al faraón o a Egipto. Dios planeó e hizo su trabajo para mostrar a los egipcios que Él era el Señor. Él, hermano, hace lo mismo en su iglesia, orando en su iglesia, mostrando su sabiduría a seres angelicales, a fieles o a infieles. Él nos muestra, Él se muestra en su palabra como el Dios Todopoderoso, como aquel que perdona, como aquel que nos ama, ¿no es cierto?, como aquel que nos saca, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Pero aquí, en Efesios 3, 10 al 11, dice, a que la multiforme sabiduría, anote hermana Elena, Efesios 3, 10 al 11, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él hace lo mismo en vidas individuales.
Él hace lo mismo en nosotros, mostrando su bondad y su poder. Y un mundo que está en la búsqueda. Los creyentes son la Biblia del mundo. Nosotros somos la Biblia del mundo. Si nosotros estamos mandados a enseñar y a mostrar la palabra de Dios. No a quedarnos nosotros con la palabra guardada, leerla, estudiarla, aprenderla para guardarla. Porque si no, haríamos lo mismo que hacían los egipcios, ¿no es cierto?, que estudiaban tanto, pero solo para ellos. Al estudiarlo, los hombres pueden llegar a estudiarnos a nosotros, los hombres pueden llegar al conocimiento del Señor mismo. Estos milagros, hermanos, también serían una invitación para los egipcios, para aquellos que creyeran personalmente en el Señor. Así, la invitación fue impresa repetidamente, ¿no es cierto?, en algunos aparentemente sí creyeron, puesto que había una multitud mixta. Hay muchos egipcios que salieron con los israelitas, muchos egipcios. En Éxodo 12:38 dice, muchos que dejó Egipto con Israel, muchos de estos egipcios salieron con Israel, ¿no es cierto? Y en Éxodo 12:38 está. Dice que era Moisés de edad de 80 años. Esta es la edad normalmente, ¿no es cierto?, que se va al retiro la gente. Pero Moisés no consideró el retiro. Sabía que la voluntad de Dios era más importante que el retiro. También vemos por esto que Aarón era el hermano mayor de Moisés, ¿ya? Y vemos a Dios haciendo lo contrario a lo que hacían los hombres, ¿no es cierto? Fue en contra de la costumbre de los hombres. Se me sale un mono aquí que no me deja. Lo voy a hacer. Ya. Vemos que esto Aarón era el hermano mayor de Moisés, por lo que vemos nuevamente, ¿no es cierto?, que Dios va en contra de de las costumbres convencionales de aquel tiempo, al hacer hermano menor más prominente, ¿no es cierto?, que el hermano mayor. Aarón era el mayor, pero el más prominente, ¿no es cierto?, era Moisés. Lo mismo pasó, ¿no es cierto?, con Jacob. Lo mismo pasó con José, que pasaron a ser, ¿no es cierto?, los más prominentes que los hermanos, y eran los menores, ¿ya? Porque Dios hace las cosas no como el hombre las hace, sino que como Él quiere hacerlas, como debe hacerlas. En Éxodo, el versículo 8-10 del Moisés y Aarón se aparecen ante el faraón otra vez. Aquí vamos a ver algo que ya habíamos escuchado, lo que lo habíamos visto, pero con una diferencia. La primera vez que se hizo para el pueblo de Israel. Ahora se va a hacer para el faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón, para que se haga culebra, ¿no es cierto? Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Toma tu vara y échala delante del faraón. Cuando Dios le dio a Moisés una señal similar en Éxodo 4:1-9, ¿no es cierto? Esas señales eran primeramente para los líderes de Israel. Ahora Moisés y Aarón estaban frente al faraón y trajeron la señal ante el faraón, ¿ya? Entonces, la primera vez que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, parecía que todo marchó mal. En Éxodo 5:15-19, ¿no es cierto? Pero ellos tuvieron el coraje para ir delante del faraón otra vez. Pero Moisés simplemente obedeció a Dios.
Simplemente él iba a hacer lo que Dios le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Este no era exactamente el mismo milagro que Moisés experimentó en el monte Sinaí y el cual ejecutó ante los ancianos de Israel, lo que yo les decía adelante. En Éxodo 4:25 y 4:29 al 30, se vio a la vara de Moisés convertirse en una culebra, pero una palabra hebrea diferente se usa aquí, algo como un cocodrilo. No es una culebra como la que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Este cocodrilo era un símbolo egipcio, ¿ya? Era un símbolo del pueblo de Egipto en sí mismo. Se llamaba Tanín, gran culebra o dragón o cocodrilo, ¿ya? Esta era la conexión del nombre Tanín con el símbolo de Egipto, es más claro en Salmo 74:13. En el Salmo 74:13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, ¿ya? Y Ezequiel 29:3, habla y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, porque se dice que este Tanín era el dueño del río, era un dios del río, pues yo lo hice. Y aquí Dios le está diciendo al faraón: ese dragón que está en el río, yo lo hice, no tú, yo lo hice. En el versículo 11 al 13 dice: los hechiceros del faraón imitan el milagro de la vara de Aarón. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos puestos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Dios sabía que el faraón no lo iba a escuchar y que más se iba a enojar cuando la vara de Aarón, ¿no es cierto?, se comiera las culebras de las varas que habían salido de los magos egipcios, ¿ya? Los, los hechiceros hacían lo mismo. Los hechiceros de Egipto con su encantamiento, ¿no es cierto?, en medio de un milagro innegable, Satanás le proveyó al faraón una razón para dudar y el faraón atrapó la duda y endereció nuevamente su corazón, porque aquí la magia era muy popular en Egipto y, y un buen número de papiros papiros, ¿no es cierto?, eran los escritos en un papel especial que tenían los egipcios, ¿no es cierto?, habla de este tema, de lo mucho que estudiaban. Pues echó cada uno de sus varas, las cuales se volvieron culebras. Aparentemente esto no era mera magia. Los encantamientos de los hechiceros egipcios eran ejemplos de un poder demoníaco y oscuro. Aquí estaba la mano de Satanás metido en la brujería, el cual mostraba en sí mismo lo que parecía ser milagro. Milagro, o al parecer milagros aparentes, son parte del arsenal de Satanás. Satanás tiene un arsenal de estos milagros, pseudos milagros, para engañar al mundo. Dice que él puede hacer llover fuego del cielo, que engañará aún a los escogidos. Entonces, él tiene, ¿no es cierto?, este arsenal de milagros, ¿no es cierto?, o de muestras. Pablo escribió después de este tema, de Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses.
dice inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se da cuenta? Esto significa que los milagros que pueden probar que algo es sobrenatural, los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no puede probar que algo es la verdad, que algo sea verdad. Puede probar que es sobrenatural, pero no que sea verdad. No sé si me explico. La verdad la tiene Dios y la mentira la tiene el enemigo. Entonces, todos los milagros son muestras sobrenaturales, ¿no es cierto? Porque así como Dios hace milagros, el enemigo también tiene el poder para hacer milagros, ¿ya? Uno para favorecer y el otro para condenar. Pero no puede probar, pero uno no puede probar que eso sea verdad, que ese milagro sea verdad. No lo puede probar, ¿ya? Porque están actuando dos fuerzas, ¿ya? El espíritu maligno contra Dios. Lo que Dios nos muestra es verdadero. Lo que el enemigo nos muestra, lo cierto, es el engaño. Y eso es lo que pasaba con el faraón. Por eso que no puede probar. Estos hechiceros egipcios eran inteligentes, hombres de letra, pero les faltaba la sabiduría de Dios. Como Pablo observó de ellos en 2 de Timoteo 3, 7, 9. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres eran dos magos egipcios que se opusieron a Moisés, se resistieron a Moisés. Así también estos se resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta en todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, está hablando de los dos magos que se opusieron a Moisés. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento reprobos, en cuanto a la fe, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta en todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, todo va a quedar de manifiesto que lo que ellos están haciendo no es la verdad. Todo es falso. Puede parecer verdad, pero el Señor nos ilumina y nos muestra lo que es verdad y lo que es la mentira. Mas la vara de Aarón, ¿no es cierto?, devoró las varas de ellos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Al mostrar el poder superior de Dios en cuanto a un símbolo egipcio, ahí el faraón se enojó cuando apareció ese símbolo egipcio, ¿no es cierto?, el cocodrilo, y que se comió, se tragó a todas las serpientes que eran de los magos, ¿no?, del faraón. Era un mensaje claro para el faraón y para los demás. Era un mensaje que el faraón ignoró, endureciendo su corazón. El poder de la vara de Aarón, en el cual él usa como un ejemplo de la verdad de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Aquí Dios muestra que su poder es más grande que cualquier cosa con la vara de Aarón, la cual puede devorar nuestros ídolos. Esa vara de Aarón, ¿no es cierto?, puede devorar nuestros ídolos, nuestros pecados, hermano. En Éxodo, el versículo 14 y 18, Dios manda a advertir al faraón, manda a Moisés, ¿no es cierto?, a advertir al faraón sobre la venida de la primera plaga.
Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá, o sea, se pondrá hediondo el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esa era la primera señal para el faraón. Pero el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Está endurecido. La primera plaga, como todas las plagas, vinieron debido a que el faraón endureció su corazón en contra de Dios y de su pueblo. En misericordia Dios advirtió al faraón, pero el faraón desechó la advertencia. Aquí hubo una advertencia antes de la plaga, pero el faraón desechó esa advertencia, ¿no? En esto conocerás que yo soy Jehová, dice. Si faraón en realidad hubiera conocido y honrado al Dios de Israel, él hubiera librado a los hijos de Israel, pero el faraón pecó en contra de Israel, debido a que él pecó en contra del Señor. El faraón estaba en este momento influido por las fuerzas demoníacas de Satanás. En Éxodo, en el 7, y el 19, 21 dice: la primera plaga cae sobre Egipto. El Nilo se convierte en sangre. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así los vasos de madera como los de piedra, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Esta era la primera de las plagas, para que se conviertan en sangre. Esta es la primera plaga. Hay 9 en total. La 10ª es la muerte de los primogénitos, no nos olvidemos, la cual posee su propia clase. Están agrupadas de 3 en 3. En esta estructura de 3, las primeras 2 plagas cayeron después de una advertencia llamada al arrepentimiento. Después de advertencia, ¿no es cierto?, vinieron las 3 primeras plagas, la advertencia y la llamada al arrepentimiento. La tercera plaga de cada tío cayó sin advertencia, ¿ya? Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Aquí hay algunos científicos, estudiosos, que tratan de buscarle, ¿no es cierto?, el por qué las aguas se volvieron rojas, sangre, ¿ya? Algunos dicen que la plaga tiene una explicación natural. En caso de la primera plaga, ¿no es cierto?, en algún punto el Nilo alza un máximo de flujo de corriente, la cual recolecta partículas finas de polvo rojo de la tierra, y esta tierra roja
arrastra organismos las cuales tiñen el color del agua y matan a los pescados. Pero si este fuera el caso, entonces es difícil el explicar el por qué Faraón estaría impresionado. Dios pudo haber o no haber usado mecanismos naturales para llevar a cabo dichas plagas. Y si él lo hizo así, entonces el tiempo y el carácter de las plagas vino de la mano de Dios. Solamente de la mano de Dios. Es importante entender que estas plagas eran todas literales. No había nada simbólico. Muchos dicen, no hermano, esto es simbólico. ¿A cuántos que han conversado esto le han dicho que es simbólico? Que no es real. Lo mismo que están haciendo estos estudiosos que dicen que era un polvo que salía de los cerros, que arrastraba en cierto tiempo el río y que el río se volvía rojo y morían los peces. Esto no es simbólico, esto fue real. Entonces cuando nosotros tratamos de buscar el simbolismo a estas cosas, estamos cayendo también, ¿no es cierto?, en negativismo. Cada plaga apuntaba a un mayor significado que el mismo evento, pero en realidad pasaron. Esto guía nuestro entendimiento sobre las plagas en el libro de Apocalipsis. No hay razón para verlas como cosas simbólicas. La plaga que Dios trajo sobre Egipto tenían una estrategia y propósito definitivo. Cada uno de ellos se confronta y ataca un preciado Dios Egipto. Cada una de estas plagas ataca a uno de los preciados dioses egipcios. ¿Ah? No solamente trajeron castigo en contra de Egipto, las plagas también contestaron a la pregunta original del faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En Éxodo 5:2. Las plagas muestran que Jehová, Dios, es más grande que cualquier deidad egipcia. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Específicamente, la primera plaga fue dirigida en contra de las numerosas deidades del río. El río Nilo tenía muchos dioses. El Nilo era en sí mismo adorado. En sí mismo era un dios el río Nilo. Como un dios por los egipcios. Jehová, Dios mostró que él tiene todo el poder sobre el Nilo. No algún dios del río. Las plagas son descritas por palabras hebreas afines, todas con el significado de golpear. El significado de plaga es golpear en hebreo, ¿no es cierto? O atacar. Cada plaga es como si Dios golpeara o diera una paliza a los dioses de los egipcios que los egipcios adoraban. De eso se trataba. Dios quería mostrar que Él era Dios. ¿Ah? El dios egipcio Cum se decía que era el guardián del Nilo. Y esto mostró que él era incapaz de proteger su territorio. Y el dios Jab se decía que era el espíritu del Nilo y se le humilló con esta plaga. ¿Qué estamos viendo? ¿Quién es más poderoso, los dioses de Egipto o el Dios Todopoderoso? Estamos viendo que Dios Todopoderoso es el que está, ¿no es cierto?, mostrándole el yo soy a Egipto. Pero el faraón está endurecido no por Dios, sino por el enemigo. El gran Dios Osiris se decía que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo. Durante esta plaga, él en realidad sangró. El mismo Nilo era adorado como un dios y hay papiros que registran himnos cantados en alabanza al río. ¿Se da cuenta? El mismo Nilo era adorado como Dios. ¿Ah? Pero aquí terminó el Nilo. El dios Nilo no fue capaz de defenderse. Hay una significante mención de algo como esto
en un papiro de este periodo en general conocido como el papiro Power. De hecho, dice Power 2.10 que el Nilo era sangre y no se podía beber. El mismo papiro repetidamente menciona que los siervos dejaron a sus amos. Y en el versículo 22 al 25, los hechiceros de Egipto imitan el milagro. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozo alrededor para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río, ¿ya? Pero los hechiceros egipcios hicieron lo mismo, pero empezaron, como no pudieron, ¿no es cierto?, dejar que el Nilo dejara de ser sangre, empezaron a cavar pozos para encontrar agua limpia, ¿ya? Escarbando pozas, los hechiceros egipcios encontraron agua dulce. Para replicar la plaga de Jehová, trajo sobre el Nilo. Los hechiceros convirtieron el agua dulce en fosa de sangre. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Eruditos bíblicos debaten sobre si esto era un truco mágico o si estos encantamientos eran milagros de la mano de Satanás. Está claro que no eran milagros, pero de la mano de Satanás. ¿Ah? No por los encantamientos y el poder de los hechiceros. ¿Qué poder puede tener un hechicero? Un hombre. Ninguno. ¿Ah? Aquí estaba la mano de Satanás detrás, ya la pelea, ¿no es cierto? La evidencia parece inclinarse en favor del ser milagro por parte de la mano de Satanás. Si los hechiceros egipcios en realidad quisieran hacer un milagro, debieran de transformar el agua sangrienta en agua dulce, en agua pura, en agua limpia para el pueblo de Egipto. Pero como era, ¿no es cierto?, por parte de Satanás, no lo hicieron, porque al parecer Satanás no puede llevar a cabo milagros constructivos. Satanás no está para construir, ¿ya? Milagros que se purifican. Él no puede purificar. Él puede traer destrucción sobrenatural, pero no bondad, hermano. Tampoco tiene amor. Todo lo que hicieron fue transformar más agua sangrienta. El alivio del sufrimiento del ser humano no es parte del programa del maligno o de su gente. El aliviar el sufrimiento de nosotros, hermanos, no es parte de Satanás. No puede. Él no puede aliviar nuestro sufrimiento porque no está en él. En él no hay amor. En él no hay paz. ¿Ya? Eso puede venir solamente de parte de Dios para aliviar nuestro sufrimiento, nuestros problemas, por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestro clamor, ¿no es cierto? Pero Satanás no puede hacerlo. Y el corazón del faraón seguía endurecido y no dio atención tampoco a esto. De una manera o de otra, ¿no es cierto?, el resultado en el corazón del faraón era el mismo. Faraón tomó otra oportunidad para rechazar y deshonrar a Jehová. Eso es lo que él pretendía, ¿no es cierto? Lo que pretendía Satanás a través, usando al faraón como instrumento. Dios tenía a Moisés como instrumento y el faraón a Satanás. O Satanás tenía al faraón, uno de los dos. Hemos visto varias cosas en este texto, no sé si habrá quedado muy claro porque se me lengua la traba de repente. Pero no sé, ¿hay alguna pregunta, hermano, duda, algo que aclarar? Lo buscamos, lo aclaramos.